Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Bufic Talks, esta vez presentado por Adrián González y David Domínguez. Hoy tenemos como invitado a Alberto Mera. Muy buenas tardes. Muy buenas. Y Alberto yo soy un poquillo fanboy, lo siento, lo reconozco, porque habla de un tema que me interesa mucho y es Bitcoin, ¿vale? Hay gente pues que le gusta más, menos. A mí ese tema me flipa y tener a alguien que hace un poquillo de difusión sobre este tema, pues la verdad es que me flipa un montón. Entonces, Alberto, si quieres empezar hablando un poquito de ti. Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Yo todo lo que sea hablar de Bitcoin me hace feliz porque creo que es una cuestión que trasciende a lo que es el dinero y que creo que debe ser algo que todo el mundo entienda hasta cierto punto. Una frase muy interesante en este sentido es una que escuché a Preston Peace una vez que decía que puede ser que tú no estés interesado en Bitcoin, pero Bitcoin está interesado en ti. Está copiando una frase de sobre la guerra que dijo, no sé, otra persona. Pero sí, muchas gracias por haberme invitado. Y nada, sí, un poco sobre mí. Nada, sí, en breve. Yo empecé trabajando en bolsa, como trader de equities o sales trader en una boutique aquí en Madrid. Trabajé 5 años justo después de la crisis de 2008. O sea, empecé como en 2010 hasta 2015, comprando, vendiendo acciones ahí, haciendo research y vendiendo análisis y todo eso. Mientras lo hacía, empecé a interesarme por el tema de las startups, montar tus propios negocios. Más que nada porque quería más responsabilidad sobre lo que estaba haciendo. Y las startups lo bueno que tienen es que, bueno, tú tienes todo el control. Así que hice muchos proyectos, casi ninguno funcionó, pero bueno, sí que sirvieron para darme bastante experiencia. Y poco después de esos 5 años en bolsa, de ese tiempo que dediqué haciendo startups, me empecé a hacer también un vídeo al día en YouTube con mi canal Alberto Mera, y eso fue un poco así experimento, que empecé con hacer una semana y llevo 5 años y pico haciendo un vídeo cada día sobre algún tema que me interese. Y claro, tantos vídeos y tantos intereses al final me llevaron a Bitcoin, y descubriendo Bitcoin, digamos que recuperé mi amor por las finanzas, ese que perdí después de trabajar en bolsa, porque digamos que no me acabó de convencer el sistema, pero cuando descubrí Bitcoin entendí que había una forma mejor de plantearlo, y Bitcoin es lo que me tiene atrapado desde 2018. Ahí tengo un podcast que se llama Un Podcast sobre Bitcoin, para no engañar a nadie. Y en ese hablo de economía, de Bitcoin y bueno, un poco de filosofía, un poco de sociología, un poco de política. Pues Bitcoin toca todos esos aspectos de una manera o de otra. Así que sí, eso ha sido un poco mi vida desde la universidad. El nombre del podcast cumple lo que promete, entonces. Sí, así la gente no se confunde. ¿Y tú qué estudiaste, Alberto? Sí, yo estudié Derecho y un máster en Bolsa y Mercados Financieros. Es una doble titulación extraña que hacen en una universidad privada aquí en Madrid. No sé por qué me dio muy fuerte por estudiar ahí, tanto que era de pago, pero yo tampoco es que sea de tener mucho dinero, así que tuve que conseguir una beca y tuve que sacar como súper mega notas en el bachillerato para poder conseguir la beca. Total, un jaleo para llegar a esa universidad que, a ver, ni fu ni fa. Aprendí un poco lo justo y sí, estudié Derecho y Bolsa. Luego luego hice otro máster cuando terminé en Londres, porque terminé en 2009, justo cuando la crisis estaba peor. Entonces era complicado encontrar trabajo en Bolsa, en mercados financieros, así que hice otro máster por aquello de seguir aprendiendo y por echar ese año básicamente hasta que la cosa se arreglase. Y sí, eso es todo lo que estudié. El máster ese era sobre gestión de inversiones. O sea, saliste en una situación parecida a la que se está dando ahora, pero con una crisis incluso peor que esta. Bueno, yo diría que la crisis en su día, la de 2008, digamos que tuvo un impacto mayor, fue bastante, bueno, no diría impacto mayor, es que es complicado, son diferentes impactos, porque lo de ahora, digamos que trata de vidas y lo de entonces trataba del sistema financiero. Al final, los dos como que cohabitan y se ayudan mutuamente. Pero sí, es verdad que en 2008 fue bastante loco. Yo no lo viví de primera mano porque no estaba en los mercados, estaba saliendo de la universidad y para mí, bueno, yo lo veía muy mal, pero no sé, tampoco sabía nada. Luego ahora con el tiempo sí que he escuchado a gente que eso lo vivió y habla de que esos años fueron años que de verdad les hicieron temer sobre la capacidad del sistema financiero, la quiebra de países, no sé, fue bastante turbio. ¿Y eso tiene que ver algo con la creación de los bitcoins? ¿Fue como el germen? ¿Fue una primera idea? En realidad,
En realidad, lo de Bitcoin se ha intentado crear desde hace tiempo. Bitcoin, digamos que es la culminación de un proceso de experimentos que lleva desde casi años 90, casi 80. Ya o sea, la tecnología que está detrás de Bitcoin no tiene nada nuevo. Todo lo que lo coge de tecnologías que vienen de los años 70, 80. Y lo que pasaba es que crear algo como Bitcoin es muy complejo. Ahora que está funcionando, pues parece fácil. Y de hecho, cada día sale una blockchain nueva que parece tener una idea mejor que lo de Bitcoin. Pero en realidad pasaron 20, 25 años de personas trabajando en esto para tratar de solucionar el problema de crear un dinero nativo digital. Un dinero nativo digital es algo muy complicado de crear. Al final, lo que muchos de estos experimentos no conseguían era resolver la cuestión de cómo evitar que la gente haga el doble gasto, ¿no? que es lo que soluciona Bitcoin, entre otras muchas cosas. Pero digamos que lo que consiguió el seudónimo de Satoshi Nakamoto fue unir varias cosas y crear algo como Bitcoin, pero la idea ya venía de antiguo. Una pregunta, cuando hablas de blockchain, para la gente que no sepa más o menos a qué nos referimos. Blockchain como tecnología es simplemente como una hoja de Excel, ¿vale? Supongo que hojas de Excel sí que os habéis encontrado. Y una hoja de Excel es simplemente un sitio con unas celdas y pones una información. Pues una blockchain es como una hoja de Excel donde tú vas poniendo las transferencias de saldo de unas personas a otras. O sea, si creamos una blockchain nosotros tres, aquí estáis Adrián, David y yo, y digamos que usamos una moneda sobre ese blockchain o un token sobre ese blockchain, lo que grabaríamos en esa blockchain serían las transferencias entre nosotros. En plan, pondría Alberto, le manda, no sé, dos tokens a David. David le manda un token a Adrián. Adrián le manda medio token a Alberto. Entonces, luego veríamos un poco cómo están los saldos, ¿no? Y ya está. La blockchain es simplemente eso. Lo que pasa es que, claro, una blockchain es bastante inútil. Es bastante inútil porque lo que hace es que, digamos, crea ese Excel con esas celdas que van unidas unas a otras y requiere un trabajo para crear esas celdas donde se va a poner esas transferencias, esas transacciones. Y ese trabajo requiere energía, cosa de la que supongo que hablaremos, y luego eso tiene que quedar, esa celda tiene que reproducirse en todos los participantes de la blockchain. Es decir, que yo tendría, si llevo un nodo de esa blockchain, pues yo tendría una copia de esas transacciones, tú tendrías otra y Adrián tendría otra. Esto al final lo que provoca es un sistema bastante complejo y bastante poco eficiente, ya que la descentralización por fuerza es muy ineficiente. Si tú quieres hacer lo mismo desde un ente centralizado, es mucho más fácil, porque simplemente alguien se hace cargo de los saldos y lleva la cuenta de todo y listo. Lo que pasa es que, claro, ese alguien tendría el poder sobre lo que pasa en esa hoja de Excel. O sea que, en realidad, no es más complicado que una hoja de Excel donde se ponen los saldos y las transacciones entre los que participan. Lo que hace diferente a la blockchain es que es descentralizada, en el sentido de que no hay una persona, o el objetivo es que no haya una persona que tenga la posibilidad de hacer cambios en esa hoja de Excel sin que los demás lo aprueben. Por esto, un poco en parte, para terminar con esto, pues un poco en parte es tan importante el blockchain en sí mismo, o sea, la tecnología de blockchain, como el token que metes sobre esa blockchain. Pues si sobre la blockchain no hay un token que cree un incentivo a los participantes, entonces lo que tendrás será, pues eso, una hoja de Excel donde las personas no están alineadas para seguir trabajando sobre ello, para seguir creando, para seguir la blockchain de manera que sea sólida. Así que sí, no puedes tener una blockchain sin Bitcoin, y tampoco puedes tener una Bitcoin sin blockchain. Es verdad que existen muchas otras blockchains que no tienen Bitcoin, pero no son lo mismo. No tienen ese grado de descentralización que Bitcoin sí que ofrece. Que es una manera de que el dinero, o ese posible dinero, no sea controlado por el Estado, sino por gente independiente. Es decir, por ti mismo puedas controlar simplemente tu dinero. ¿Es algo así entendido? Sí, es un dinero descentralizado que se puede con el que se interactúa, sobre el que interactúan individuos sin tener que pedir permiso a nadie. Entonces, claro,
En el caso de Bitcoin, habréis oído hablar de lo del minado y todo eso. Bueno, pues claro, tú cuando creas ese Excel, ahí no hay nada. No hay nada que transferir. Las Bitcoins empiezan a nacer, o sea, en ese momento cero, las Bitcoins empiezan a nacer cuando se empiezan a minar. En esa hoja de Excel de la que os he hablado antes, en la primera celda no hay nada. Yo mino el primer bloque y si lo mino yo, me llevo como subsidio, me llevo como recompensa un número de blockchain, un número de Bitcoins. Y entonces ya hay Bitcoins en ese Excel. ¿Qué pasa? Sí, Que las tengo de todas. ¿Puedes como explicar un poquito el proceso de cómo se consigue un Bitcoin? ¿Qué se Claro. puede minar y tal? Claro, sí, pues por dónde iba, más o menos, creo que es un ejemplo que ilustra un poco la situación. Las Bitcoins se minan, y se habla de minar porque se parece un poco a cómo se mina el oro, porque se requiere un trabajo y te da como resultado un activo, que en este caso es Bitcoin y no oro. Pero sí, en ese momento cero, en el cual no hay nada, se crea esa primera celda de Excel, y esa primera celda de Excel donde están las transferencias, el que la mina, si en este caso la mino yo, por ejemplo, porque he dedicado más trabajo que vosotros dos y me lo llevo yo, pues me llevo como recompensa ese primer bloque de Bitcoin, y como recompensa me dan un número de Bitcoins. Y esas son las primeras Bitcoins que existen. En ese momento ya hay Bitcoin. Entonces yo puedo en ese momento transferir Bitcoin a David o a Adrián. Pero vosotros no podríais transferirme a mí nada, porque no tenéis nada, ¿vale? El único que tiene Bitcoin en este momento soy yo. ¿Qué pasa? Que cada 10 minutos se crea un nuevo bloque. Ahora explicaré un poco cómo es la cosa. Pero cada 10 minutos se crea un nuevo bloque, y ese nuevo bloque lleva la recompensa en Bitcoin que se crean nuevas, y luego las comisiones por las transferencias, las transacciones que se metan en ese bloque. Pero vamos, que así es como poco a poco se va creando ese activo. Van haciendo ese activo dentro de ese Excel, de ese blockchain. O sea, Y nada sale de ahí. Así simplificado sería, corrígeme si me equivoco, el servicio, la red blockchain de Bitcoin necesita un trabajo para funcionar, unos operarios para que funcione. Entonces, a cambio de que hagan ese trabajo, les dan de recompensa un Bitcoin, ¿no? Sí, un número de Bitcoins. Ahora son... Sí, ahora una son- cantidad determinada, lo del halving y todo eso, entiendo. Sí, sí. Entonces, al principio se daban 50, creo, 50 Bitcoins por bloque. Y con eso recompensabas el trabajo de las personas que estaban minando. No minas con un martillo, claro. Minar, en este caso, bueno, al principio era que tú ejecutabas un programa en tu ordenador. Ese programa lo que hace es encontrar, digamos, la solución a un acertijo matemático. Y la única forma de encontrar la solución es con ensayo-error. De modo que el que más trabajo realiza, es decir, el que más computación mete, el que más ensayo-error hace, es el que más probabilidades tiene de llegar a acertar el acertijo. Puede ser que yo meta el 99% de la computación, es decir, que yo sea el que más trabaje, y Adrián, por ejemplo, pone el 1%, pero Adrián se lleva este bloque. Bueno, porque por probabilidad se puede llevar el alguno, pero lo normal es que de cada 100 bloques yo mine el 99%. Entonces, eso al final lo que crea es una competencia entre las personas que quieren minar, es decir, que quieren crear nuevos bloques, y al crear nuevos bloques se van a llevar el subsidio, que son esas 50 bitcoins que luego pasaron a ser 25, luego 12, ahora 6, y luego aparte las comisiones por las transacciones que se meten en esos bloques. Entonces, es un mercado competitivo donde la gente intenta meter cada vez más trabajo para tener, digamos, más capacidad computacional y tener mayor probabilidad de ganar el bloque. Pues el que gana el bloque es el que vence. Entonces, esto al final lo que lleva es a que ese trabajo cada vez sea mayor y cada vez consuma mayor energía. ¿Qué componentes son importantes para el minero, para el que decide minar? Pues los componentes más importantes serían la energía, es decir, cuánto te cuesta tener al ordenador o al hardware minando, porque claro, para eso requiere energía, y lo que es el minero en sí, que ahora que se ha profesionalizado mucho esta tarea, es un hardware específico que solo se usa para minar, ¿vale? No sirve para nada más. Bien, pues esos son los dos costes importantes, el equipo y la energía. Entonces, claro, si tú eres una persona que quiere minar, intentarás ser cada vez más rentable, ¿no? Porque tú minas y con el proceso de minado creas bitcoins, y esas bitcoins son tu beneficio. Entonces, como cualquier otro negocio, si tus ingresos, digamos, que son indeterminados o no son del todo fijos, ya que depende del precio de Bitcoin y depende de
la dificultad en encontrar ese acertijo y depende de cuánto sea el subsidio y todo eso. Como los ingresos no los puedes saber, lo que te interesa es tener los costes más reducidos. Pues cuanto más reducidos sean tus costes, más beneficioso será el minar. Y por eso la mayor parte de la minería tiende a lugares donde hay mucha energía sobrante o hay energía que no se usa y que por tanto se vende barata. Así que hoy hemos visto, últimamente estamos viendo mucho debate con el tema de la energía. Esto es, por muchas razones, pero Bitcoin, la minería de Bitcoin, como cualquier otro negocio normal, tiende a reducir los costes lo máximo posible, de modo que tiende a lugares donde hay demasiada energía que no se usa, y luego podemos dar unas cifras, y tiende al tipo de energía que o se va a tirar, o se va a desechar, o que es fácil de conseguir, como puede ser la energía renovable. Luego hablamos más de este tema de la energía, que tenemos aquí un tópico preparado para la tertulia. El tema de Elon Musk y pagos con Bitcoin, ahora hablaremos de ello. Pero creo que Adrián antes tenía una pregunta. Sí, yo quería volver al origen, porque has mencionado a Satoshi Nakamoto, lo he dicho bien. Y me gustaría saber más sobre este seudónimo, esta persona o este grupo de personas que estaban detrás de los bitcoins, de la creación de los bitcoins. No sé en general quiénes son estas personas, por qué desaparecieron del mapa, hicieron algo ilegal o algo para que desapareciera así, o hay alguna causa. Bueno, a mí no me ha comentado nada, o sea que no sabría decirte cuáles son las razones exactas detrás de la desaparición de esta persona o grupo de personas. A ver, sobre este tema han corrido ríos de tinta, claro, porque es una de las personas que tendría mayor riqueza en el planeta, y riqueza líquida, pues lo tendría en Bitcoin, claro, porque esta es una de las personas que más Bitcoins minó en ese momento inicial, ya que estaban él y 3 más. Entonces, como lo lanzó él era de los que más minaban, es decir, él era de los que más bitcoins se llevaba al principio generando esos bloques, cuando minar era algo que podías hacer con tu ordenador de casa tranquilamente. Y entonces tiene ahí un montón de bitcoins que nos han tocado. Satoshi estuvo escribiendo sobre esta cuestión desde 2008 o incluso antes hasta 2011, creo, 12, cuando dice, oye, lo único que tenemos público de él es un mensaje en un foro en el que dice, he pasado a otras cosas, os dejo esto en vuestras manos y ya está, ¿no? O sea, un texto bastante aséptico cuando dice demasiado y simplemente desaparece. Nunca se ha sabido quién era, pero claro, hay mil millones de ideas, de conjeturas sobre quién puede ser. Yo últimamente he disfrutado bastante leyendo un artículo que hablaba de la posibilidad de que hubiese sido una persona que se apellida Sassaman, no sé si es Ben o Len Sassaman, y contaba la historia de este chico, su carrera, y cómo a lo largo de su carrera había tocado los aspectos claves que pueden, digamos, que componen Bitcoin. Y tenía experiencia con los varios componentes que crean Bitcoin. Ya que, claro, saber de Bitcoin, o sea, crear Bitcoin significa que tienes que saber de finanzas, tienes que saber de criptografía, tienes que saber de una serie de cosas que no es lo típico que sabe una persona normal. Pues son muchos campos diferentes y la interacción de todos ellos es lo que te permite crear algo como Bitcoin. Entonces, el blog este que leí hablaba de la posibilidad de que fuese este chico que por desgracia falleció en 2013 o así. Entonces, hay muchas hipótesis sobre quién podría ser. Puede ser simplemente que al final decidiese no seguir con esto porque el proyecto había crecido más que él. Esto también se trata en otro artículo en el cual una persona recoge todas las interacciones de Satoshi con la comunidad y habla de esos últimos días en los cuales se ve por los foros y demás que a Satoshi no se le respeta tanto. En plan, ya hay una comunidad muy grande y Satoshi es como una figura mitológica, pero que aún está ahí.
Entonces hay personas que dicen, bueno, que lo que diga Satoshi, y otras personas que dicen, pero ese tío quién es, tal, en plan, que diga quién es y tal. Empieza a complicarse un poco la cuestión, como todo, ¿no? En plan, si sobrevives lo suficiente, te ves convertido en villano, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien qué pasó, si se fue porque simplemente vio que la comunidad le sobrepasaba, o que ya no tenía, digamos, los mandos y tampoco quería tenerlos, o igual se fue porque efectivamente era Sassaman y por desgracia falleció. Vete a saber. La única realidad es que esa persona, que parece que era una persona solamente, y que era un hombre, por cómo se refería, bueno, en algún momento que usó algún pronombre, pues, pues nada, que estuvo hasta ese momento, que fue el principal desarrollador detrás de Bitcoin y que luego desapareció. Y lo que también sabemos es que no ha tocado sus Bitcoins, porque se sabe las direcciones que estuvieron minando en esa época, porque, como he explicado antes, esa hoja de Excel, todo el mundo tiene acceso a ella, o sea que podemos ver quién recibió esas bitcoins hace 12 años y qué ha pasado con ellas. Pues sabemos que no las ha tocado, sabemos que siguen ahí, y lo que no sabemos es si tiene acceso a ellas o si se han perdido, eso no se sabe. Bien, interesante, la verdad. Sí, todo esto tiene un halo misterioso Sí. muy, muy interesante. Sí, vamos. Satoshi, si estás ahí y estás escuchando nuestro programa, Si quieres dar algo. propina, Si nos quieres dar un Bitcoin de propina, sí, no estaría de más. Y me han dejado caer una pregunta también del por qué hay un máximo de Bitcoins que se pueden minar. Es decir, que el máximo de Bitcoin es 21 millones y estamos a Sí. 19, según creo recordar. ¿Es así? 18,5. 18,5. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué no se va a poder...? Es un número arbitrario. Podría haber sido 328.000, ¿sabes? No importa la cantidad. Lo que importaba era que fuese un número fijo. Porque Satoshi era de la opinión que cualquier cantidad de dinero sirve para cualquier economía. Es decir, que no hace falta un dinero que sea inflacionario para cualquier tipo de economía, independientemente del tamaño que tenga esa economía. Aunque fuese aunque fuese la economía del universo entera, se podría hacer con media Bitcoin. Satoshi era de esa opinión, que viene un poco de la escuela austríaca de economía. Y sí, cogió 21. Hay también algunas especulaciones sobre por qué 21 y no 43 o lo que sea. Pero la verdad es que da igual. Lo que importa es que es un número fijo y que no se van a crear más que los 21 millones. Entonces, la creación de bitcoins, o sea, el activo de Bitcoin es inflacionario, en el sentido de que cada año se crean más bitcoins, pero cada vez es menos inflacionario, pues cada 4 años se crean menos. Y en 2140, de acuerdo a cómo está escrito el código y cómo funciona el tema de la minería, en 2140 deberían crearse las 21 millones y ya no deberían crearse más. No obstante, ahora llevamos 18,5. Claro, esto se corta por la mitad cada 4 años, de modo que dentro de 12 años o así ya se habrán creado prácticamente el 98%, 90%, y ya lo que quede pues tampoco será tan importante en términos de cuantitativos, ¿no? De número de bitcoins. Posiblemente en términos monetarios sí que sea importante. Pero sí, lo de los 21 millones es arbitrario. hagamos esto un poquito así for dummies, si puede ser, que a mí también me cuesta esto. Entonces, tema inflación. A ver, primero de todo, ¿cuál es el problema de la inflación? Sí que mucha gente lo sabrá, pero habrá gente que tampoco. La inflación es simplemente la subida de precios en una economía, y viene dada, en este caso, por el incremento de la base monetaria. Es decir, crea más dinero, entonces todo vale más. Esto se puede hacer un ejercicio así bastante sencillo para la audiencia. Lo podemos hacer aquí entre los tres. En plan, si yo os doy, digamos, 2 piedras bueno, no, te doy 2 piedras a David y 3 piedras a Adrián, ¿vale? Y saco a subasta un micro. Y un micro y un altavoz. ¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar por el micro? Yo le Dado que tiraría una piedra a David. el podcast es mi vida, yo voy con todo, yo 2 piedras. Pues yo, como tengo 3, pues voy con 3 y le gano. Pero estoy vendiendo las dos cosas, el micro y el altavoz. O sea, 2 piedras por el micro o por el altavoz o por las dos cosas. Yo por el micro. Venga, 2 piedras por el micro.
Pues yo una piedra por el altavoz y 2 por el micro. Muy bien. Vale, entonces, ahora hagamos otra cosa. Voy a hacer lo mismo, la misma venta, y voy a daros 4 piedras más a David y 4 piedras más a Adrián. Venga, saco el micro otra vez a la venta y el altavoz. ¿Cuánto estáis dispuestos a pagar por los dos? Yo, como micrófono es lo que me hace falta más, el 80% de mis piedras irían al micro y el otro 20% al altavoz, a ver si lo pillo. Yo haría lo mismo para superar a David en precio. Muy bien. El objetivo de esto no es llevarse mi micro y mi altavoz, solo tengo uno, sino comprobar cómo, con un ejemplo muy sencillo, si yo imprimo más dinero, de repente todo vale más. Porque sigue habiendo un altavoz y sigue habiendo un micrófono, pero vosotros tenéis más dinero. Entonces estáis dispuestos a pagar más por lo mismo. Es como Bien, que pues el dinero... la inflación... Sí, es como el que el dinero pierde valor. Claro, no es tanto que el micro y el altavoz valgan más, sino que tu dinero vale menos, porque hay más. Con lo que yo antes podía casi comprar por 2 piedras un micro, ahora me ha costado casi el doble, ¿no? O más. Sí. Eso es cuando se habla de la pérdida de poder adquisitivo de una moneda, se está hablando de esto. Y todas las monedas fiat pecan de esto porque siempre acaban imprimiendo más dinero, ya que imprimir más dinero parece siempre un planazo para superar problemas. Si tú quieres incrementar el gasto y no puedes, o quieres salir de una crisis como en 2008 y no puedes, pues parece una forma fácil, digamos, que no hace daño a nadie, el imprimir dinero. Lo que pasa es que sí que hace daño a alguien, ya que a toda la población que usa ese dinero la está empobreciendo. Le está impidiendo acceder a la misma cantidad de bienes y servicios con el dinero que antes tenía. La inflación es muy fastidiada, además es el típico impuesto invisible que además no se considera demasiado, ya que parece que te dicen que si es un 2%, bueno, tampoco pasa nada, pero aunque sea solamente un 2%, como esos intereses compuestos, es decir, es un 2% y un 2% por cada año, pasados 16, 20 años ya has perdido la mitad de tu poder adquisitivo. O sea que, aunque pueda parecer bastante inofensivo esa inflación del 2%, en realidad no, es bastante dolorosa. Y además la inflación no es algo que se pueda medir fácilmente, ya que David compra unas cosas, Adrián compra otras y yo compro otras. Los tres compramos cosas diferentes. Es imposible crear una cesta de inflación que nos represente a los tres. Y por eso hay un IPC, es decir, hay un índice de precios al consumo que te marca lo que es la inflación, pero ese índice por fuerza es erróneo, ya que no puede medir el alza de los precios de todas las cosas en todos los sitios. Y casi siempre lo que hace es que, bueno, siempre te da menos inflación de la que en realidad existe. Por ejemplo, si nos guiásemos por la inflación, pero viésemos el mercado de inmobiliario, diríamos que a uno de los dos falla. O bien las casas suben más de lo que deberían, o bien el IPC no está demostrando no está dando un número que explique por qué las casas suben tanto. Así que sí, siempre hay inflación. Con las monedas fiat que se pueden imprimir es muy fácil y es lógico el encontrarnos en esa situación. Luego aparte está la cuestión, ¿no?, de la reserva fraccionaria de los bancos, cómo se crea dinero por ahí también. O sea que no solamente es una cuestión de los gobiernos creando dinero para salir de apuros, sino que también es una cuestión de los permisos que tienen los bancos para incrementar esa base monetaria. Y sí, al final el resultado último es que las monedas fiat se inflan, es decir, cada vez hay más monedas fiat, hay más euros, más dólar, más yen, pero hay la misma cantidad de activos. Entonces, cuando más dinero persigue la misma cantidad de activos, pues mayor es el precio de esos activos, mayor es el precio de esos activos. Así que... Bueno, Bitcoin no se puede inflar. Claro, por eso, porque está capado a 21 millones. Claro, no vas a poder decir, oye, esto, por ejemplo, imagínate que nos plantamos en 2008, pero estamos con Bitcoin. Pues no podrías decir, oye, hay 3 bancos que les va mal, lo que vamos a hacer es crear 10.000, 20.000 millones y con esos 20.000 millones vamos a comprar la deuda de estos bancos y así rescatarlos.
Pues con Bitcoin no podrías, porque con Bitcoin si quieres 10.000, 20.000 millones, lo que tienes que tener es 10.000, 20.000 millones para comprar 10.000, 20.000 millones en Bitcoin y entonces ya los tienes. Pero claro, si no los tienes, pues no puedes crearlos. Así que sí, en ese sentido, Bitcoin digamos que es mucho más real que el dinero fiat, fiduciario. ¿Y las demás criptomonedas también tienen esta consigna de no superar un cierto límite o simplemente es Bitcoin? Algunas tienen la misma consigna. Lo que pasa es que ninguna tiene, digamos, la descentralización suficiente como para hacer de esto una realidad. Es decir, no sé, por coger la segunda más grande, Ethereum. Ethereum no tiene una cantidad fija y tampoco se puede saber qué cantidad de Ethereum existe hoy día. Nos encontramos en un problema similar al que nos encontramos con el dinero fiduciario. Tú no sabes cuántos euros hay. Pues con Ethereum pasa un poco igual. Es muy difícil saber, es muy difícil tener acceso a ese Excel que he explicado antes de Bitcoin. El Excel de Bitcoin todo el mundo se lo puede descargar. Ocupa medio terabyte más o menos y puedes tener ahí todas las transferencias históricamente y todas las Bitcoin que existen y quién ha mandado Bitcoin a dónde y tal. En Ethereum esto es mucho más caro. O sea, te cuesta unos 100.000 y pico dólares llevar un nodo de Ethereum ahora mismo. O sea, y eso es ahora. Dentro de un poco de tiempo ya no se podrá hacer por ningún particular. Habrá que hacerlo en un data center o algo de eso. Y aparte, está mucho más centralizado en el sentido de que si la fundación de Ethereum decide que ha habido un problema y tiene que rescatar a una persona o tiene que cambiar algo en la blockchain, es decir, eliminar algunas transacciones que no le han gustado y poner otras, pues también puede hacerlo. De hecho, Ethereum no es Ethereum original. El Ethereum original es uno que se llama Ethereum Classic y lo que pasó es que nació Ethereum, poco después de nacer hubo un hack, hubo un robo, un hackeo, y ese hackeo bueno, digamos que robó mucho Ethereum a una serie de cuentas, ¿vale? Entonces, cuando esto pasó, Ethereum, los dirigentes, digamos, los que están a los mandos de Ethereum, dijeron, oye, esto del hackeo, puñeta, porque acabamos de lanzar y, joder, ahora la gente que más nos apoya justo ha perdido dinero. Y entonces lo que hicieron fue esa hoja de Excel, digamos, traerla hacia atrás, como si el robo no hubiese pasado, y crear otra hoja de Excel, hacer un fork, se llama. Seguir el Excel, pero a partir de un punto, ¿vale? Un punto antes de ese robo. Y así nació Ethereum, la actual. Ethereum Classic sigue existiendo y en Ethereum Classic ese robo sí que ocurrió y las cuentas perdieron el dinero. En Ethereum normal ese robo no ocurrió. Esto es el problema de Ethereum y el problema de todas las demás blockchains, ya que ninguna tiene la seguridad que te da Bitcoin en este sentido. Cualquiera de estas blockchains puede, si quiere, cambiar lo que ha pasado, cambiar la historia y dejarte, bueno, pues indefenso, no puedes hacer nada. Así que en este sentido, Bitcoin es una cosa y todo lo demás es otra. Bitcoin, has dicho que todo el mundo tiene acceso a ese Excel. Por tanto, está bastante guay, ¿no? Porque todo el mundo puede ver lo que hace la otra gente. Pero claro, también siempre se dice que Bitcoin mola mucho porque es anónimo. Entonces, es como un poco contradictorio, ¿no? Es seudónima, no es anónima. O sea, por ejemplo, tú tienes acceso a ese Excel donde se ven direcciones. No se ven nombres ni direcciones, me refiero a direcciones de casa. Lo que ves es direcciones. Ves una dirección y esa dirección tiene X. Esa dirección manda o recibe bitcoins de otra dirección. Lo que ves son direcciones, pero no puedes directamente asociar esa dirección a una persona. Si Vale. tú, por ejemplo, compras Bitcoin en Coinbase y tú mandas euros a Coinbase y Coinbase te manda Bitcoin a un monedero, lo que se verá en la blockchain es que del monedero X, que es de Coinbase, mandan Bitcoin al monedero Y, que es el tuyo, ¿vale? Y luego cuando tú saques ese dinero, o incluso antes de sacarlo, se puede saber que a quien le han enviado eres tú, porque tú has conectado tu tarjeta bancaria con Coinbase y así se puede identificar que ese monedero es tuyo. Entonces es seudónimo porque si se hace una investigación se podría averiguar que el que ha puesto ahí sus datos eres tú y el que ha recibido ese Bitcoin eres tú porque tú pagaste por ellos en ese día, ¿no? Entonces es seudónima en ese sentido. Si tú quieres hacerlo del todo anónimo,
por ejemplo, si yo tuviese bitcoins, si las tuviese, digamos, limpias, es decir, que no se supiese que las tengo yo o lo que sea, por ejemplo, bitcoins recién minadas, que vienen que se crean de nuevas, y te la enviase a ti a un monedero que tampoco se sabe que es tuyo, pues eso sería del todo anónimo, nadie sabría de quién ha enviado qué a quién. Pero en el momento en el que eso lo cambiases por euros o pasase por una cuenta bancaria, ya se le podría poner cara a esa dirección. Pues bastante interesante. Y si quieres, damos pie a la tertulia, que a ver, en verdad vamos a hablar un poco más de lo mismo. Pero yo aquí tenía un tema preparado que además se enlaza con algo que hemos hablado antes, el tema energía. Si no tengo entendido mal, para minar Bitcoin necesitas, pues eso, ordenadores, ¿no? Así, de manera sencilla, para decirlo sencillo, necesitas ordenadores. Y esos ordenadores necesitas muchos de ellos, porque contra más tengas, pues más Bitcoin vas a minar a final de mes. Pero claro, esos ordenadores también chupan energía eléctrica. Y chupan tanta, pues que al final, si tienes un garaje lleno de ordenadores de estos, pues quizá la factura de la luz, no lo sé, se te va a 100.000 euros. No lo sé, me lo he inventado, ¿eh? Entonces, ¿qué haces? Como tú has dicho, pues intentar reducir costes. ¿Cómo puedes reducir costes? Yéndote a un país donde el coste de la electricidad sea más barata. ¿Qué pasa? Si la electricidad es más barata en otro país, suele ser, este es como el tema del debate que se me propuso, suele ser porque la manera de conseguirla, de conseguir producir esa electricidad, también es más barata. ¿Y cuál es la manera barata de conseguir electricidad? Quemando carbón. ¿Qué pasa? Es la más barata, pero también es la que contamina más. Y aquí llegamos a la cosa de que se dice que Bitcoin contamina mucho y por tanto Elon Musk ha dicho no acepto más transferencias para Tesla con Bitcoin. ¿Qué opinas? Sí, la cuestión de la energía es muy problemática por un montón de razones. Primero, a ver, es que hay muchos ángulos por los que atacar esto. Lo primero que diría es que gastar energía es bueno. O sea, hemos llegado aquí gracias a consumir energía y cuanta más energía seamos capaces de crear, mejor viviremos. Eso no es una hipótesis mía, es la realidad. Vivimos mejor cuanta más energía somos capaces de generar. ¿Qué pasa? Que está la cuestión de qué tipo de energía quieres generar. Como bien apuntabas, hay energía que contamina más que otra. Y hay razones que pueden ser de peso o no de peso para argumentar que hay ciertos tipos de energías que deberíamos intentar usar menos, por aquello de que contaminan mucho. Como digo, el si contamina o bueno, el si contamina, el cómo de malo es que contamine o no, eso es otro. Por si estar ahí unas cuantas horas, porque también es, o sea, se da por hecho que contaminar es algo, bueno, estos días se habla de que esto es malísimo y es lo peor que se puede hacer al planeta, lo cual me parece que es un poco exagerado y que no está contrastado ni tiene una base. Pero bueno, más allá de meternos en ese debate que me genera pocos amigos, lo que quiero decir aquí en cuestión, en cuanto a lo del tema de minar Bitcoin, es que, como apuntaba antes, y tú recordabas, la minería de Bitcoin tiende a los lugares donde la energía es más barata. En algunos casos, sí, puede ir a sitios donde la energía que se usa es barata porque proviene del carbón. No obstante, si observamos un poco cuál es la situación energética actual y la situación minera actual, lo que observamos es algo diferente. Primero, la situación energética actual global. La realidad es que se generan unos 160.000 teravatios hora de energía, ¿vale? Y de esos 160.000, un tercio, unos 50.000 teravatios hora, se pierden. Es decir, no se usan. No se usan porque o bien se generan cuando no hay demanda y la electricidad no la puedes almacenar, o bien se generan en sitios alejados de donde hay demanda y no se puede transportar. Así que por esas razones se genera mucha energía, o sea, generamos muchísima energía globalmente y no podemos acceder a toda ella. No es que generemos poca energía y digamos Bitcoin compita con otros usos, es decir, que haya gente que se quede sin poder ducharse porque Bitcoin está consumiendo energía. La realidad es que de lo que generamos solamente consumimos 2/3 y de todo el total que generamos Bitcoin consume alrededor del 0,07
o algo así. Y lo hace en lugares y en energías que son excedentarias o que directamente son residuales. Por ejemplo, en China, Bitcoin se genera principalmente en las 3 provincias que más energía generan más energía de sobra generan. Es decir, esto en Sichuan, en Yunnan y en otra, se genera en algunos casos hasta casi el triple de energía de la que se consume. ¿Por qué? Pues porque son provincias donde hay muchísima energía hidroeléctrica y cuando hay temporada de lluvia, ahí se genera una imposible consumir, porque son provincias que están muy en el interior, donde no hay tanta población, pero sí que hay, como digo, mucha capacidad de generación de energía. Entonces, los mineros, lógicamente, se acercan allí porque hay tanta energía que, como en cualquier otro mercado, oferta-demanda, la venden muy barata. No es tanto porque venga del carbón, aunque también hay parte de carbón, es más porque hay energía de sobra y entonces les sale rentable comprarla allí. Ahora, Bitcoin es, antes de entrar ahí, en Estados Unidos, por ejemplo, se está minando mucho con otro tipo de energía que es residual. Cuando tú generas energía con petróleo, tienes muchas veces un residuo que es metano, y ese metano se ventea o se quema. Cuando se quema no se suele quemar del todo eficientemente, y cuando se ventea, bueno, pues se lanza ya a la atmósfera y eso contamina mucho más que el CO2, el metano. Entonces, lo que se está haciendo en Estados Unidos, o comenzando a hacer en Estados Unidos y en Canadá, es poner mineros, poner esas máquinas que tú dices, esos ordenadores, ¿no?, que minan, en esos lugares donde existe este residuo de metano. Y quemar ese metano, generando para minar, es decir, que genera energía con ese metano que de otra forma sería un residuo que iría a la atmósfera, y generar un beneficio, un retorno un rendimiento de ese metano. Entonces, se está cogiendo una energía que se tiraría, porque no se puede hacer nada con ella, ya que esto suele estar muy alejado de los centros urbanos y no hay forma de llevarla de allí al centro urbano donde se demanda energía. Entonces, en lugar de eso, lo que hace es que se consume para crear, para minar Bitcoin. Entonces, esto tiene muchas ventajas, ya que lo que hace es que da beneficios a plataformas de creación de energía que de otra forma puede ser que no tuviesen ese beneficio. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, una presa que genera un montón de energía hidroeléctrica en un lugar donde no hay demasiada demanda, por ejemplo, Paraguay, un lugar donde hay mucho salto de agua y mucha posible generación hidroeléctrica, pero no hay tanta población, puedes generar un montón de energía allí y dedicarla a minar. Y al dedicarla a minar, estás rentabilizando una creación de energía que de otra forma no sería posible. Es decir, estás permitiendo al mundo generar más energía, lo cual nos permite avanzar, y haciéndolo a base de rentabilizar esa generación de energía. Y para terminar sobre esto, simplemente una cosa sobre la cuestión de Bitcoin, Tesla y Tesla. Y es que minar Bitcoin lo que hace es que coge de la red eléctrica. O sea, si la red eléctrica tiene una composición X, lo que hará será, bueno, pues gastar X. Y eso lo hace tanto Bitcoin como lo hace Tesla. Cuando tú cargas el Tesla, también estás tirando. Claro, ahí viene el debate. Es un poco. Hay gente que llama a los de Tesla un poco hipócritas en ese sentido, ¿no? Claro, estás tirando de la red eléctrica. Y de hecho, la red eléctrica china es más renovable, es más limpia que la red eléctrica. Bueno, no sé si más limpia, pero sí que, porque tiene mucho carbón, pero sí que tiene mucho más porcentaje de renovable que la americana. Entonces, cuando tú coges de la red eléctrica americana y le tiras al Tesla, estás consumiendo energía que en parte proviene de petróleo. De la misma manera que lo haces cuando tiras de la red eléctrica china para minar Bitcoin o lo que sea. O sea, tú tiras de la red eléctrica, lo que importa es la composición que hay en esa red. Y tú estás consumiendo carbón igual que yo, queramos o no, porque es parte de la red eléctrica. Y por suerte, aunque para algunos sea una desgracia, tenemos formas de energía como el carbón y el petróleo que nos permiten tener energía todo el rato y siempre que la queremos. Si tuviésemos que depender de las renovables, pues habría veces que podríamos calentar comida y veces que no. O sea que podríamos decir que hay bastantes alternativas y que este no sería el principal problema de las bitcoins si lo hubiera, ¿no? La energía
es el... ¿Sabéis? ¿Conocéis la palabra FAD? Lo de Fear, Uncertainty and... Me ha asustado, ¿eh? Cuando has dicho eso me ha asustado. Sí, pues bueno, el FAD es una palabra inglesa que creo que dice así como... Significa algo así como Fear, Uncertainty and Doubt, ¿no? Que es miedo, incertidumbre y duda, algo así. Y cada vez que Bitcoin tiene un ciclo alcista surgen estas cosas, ¿no? Este FAD. Y cada vez son historias diferentes. En 2017, cuando Bitcoin empezó a subir en ese ciclo, se hablaba de que no era escalable, se hablaba del tamaño de los nodos y tal, el tamaño de los bloques y demás. Ahora, en esta subida 2020-2021, el problema parece ser la cuestión de la energía. La realidad es que al final el debate lo que importa es cómo de importante crees que es Bitcoin. Si tú crees que Bitcoin es muy importante, entonces no te importará que gaste el 0,07% de la energía mundial. Porque el 0,07% de la energía mundial más o menos, bueno, es menos lo que se consumen, no sé, las secadoras, ¿sabes? O sea que si tú crees que un sistema monetario incorruptible descentralizado es importante, entonces no te importará que consuma energía. Si tú crees, por contra, que Bitcoin es pues como los tulipanes y que esto no es una burbuja y que, bueno, es que son gente que quieren matar al planeta, pues entonces pensarás que aunque se gaste, digamos, el 0,0000001% de la energía, es un derroche. O sea que al final depende un poco del valor que tú le atribuyas a algo tan importante, al menos para mí, como un activo que no depende del arbitrio de un país o de un dictador o de una persona que tenga el poder. Así que sí, sobre esa base, pues claro, el debate está servido, ya que habrá gente que le guste Bitcoin y gente a la que no. Yo tengo 3 tópicos. Uno, bueno, que son bastante debatibles. No sé si lo que voy a decir tiene mucho sentido o si ya lo has explicado y yo no lo he entendido. Que es la pregunta del millón, que es ¿en qué se basa las criptomonedas? Porque has dicho que sí, está basado en las propiedades criptográficas y matemáticas. Pero ¿en qué se basan esas propiedades? ¿En qué están respaldadas? Por ejemplo, el dinero físico antes se respaldaba en la cantidad de oro del país, ¿no? Sí. Sí, el respaldo es otra cosa que suele aparecer a menudo. Bueno, partamos de la base de que el dinero fiduciario hoy día no está respaldado por nada. O sea, lo único que respalda al dinero fiduciario hoy día es la capacidad de los países de los gobiernos, para meter impuestos y para crear más. O sea que ya está, en realidad no lo respalda nada. El oro tiene su respaldo en el trabajo que requiere crearlo y en lo difícil que es, es decir, el trabajo. Por eso, cuando hablaba de la minería de Bitcoin, lo equiparaba un poco a la minería de oro. Al final, si tú quieres más oro, vas a tener que trabajar. Y en ese trabajo está el respaldo. Es decir, que si tú quieres más oro, vas a tener que dedicar mucho tiempo a conseguir dicho oro. Vas a tener que ir ahí al monte y ponerte a buscar oro, y ese trabajo demuestra... Bueno, si ese trabajo, digamos, es la prueba de que lo que estás consiguiendo es algo valioso. Valioso si es que la gente lo quiere, claro. Si es fácil sacar oro, o si el oro no fuese un activo como lo es, que es un activo que no se corrompe y que aguanta todo el tiempo y que, bueno, digamos que es medianamente divisible, bueno, pues no habría esa demanda. O sea, que el hecho de que sea minable no quiere decir que todo sea valioso, ya que hay muchas cosas que se minan que no son valiosas. Total, que lo que respalda a Bitcoin es el trabajo que hay detrás de crear Bitcoins. Es decir, que si tú quieres Bitcoins, no puedes crearlas. O sea, si tú crees que esto no respalda nada, lo que estás diciendo es que cualquiera puede crear más. Es decir, que no tiene una base. Y eso no es así, ya que si tú quieres crear más Bitcoins, pues tendrás que minarlas. Y para minarlas tendrás que competir con un montón de mineros en un mercado muy competitivo. Así que sí, lo del respaldo... Partimos de la base de que primero o sea, no por tu pregunta, ¿vale? Pero es verdad que esto se dice mucho y en sí mismo es una pregunta que no tiene base. O sea, lo que le falta respaldo es a la pregunta en sí, ya que las personas atribuyen valor a las cosas en función de ideas subjetivas totalmente. Es decir,
para mí esto puede tener un valor de X, para ti puede tener un valor de Y. No hay nada que respalde tu valoración o la mía. Cada individuo tiene una percepción subjetiva del valor y los dos estimaremos un valor diferente. O sea que eso no depende del respaldo. No hay, digamos, un respaldo mínimo que haga que el valor de esto sea al menos X, ¿no? Eso no existe, lo del al menos X. Al final las cosas tienen el valor que la gente les da. O sea que la pregunta en sí misma es bastante floja, ya que es como hablar de, bueno, de si existen los unicornios o no. Y la respuesta la respuesta medianamente buena a una pregunta medianamente mala es esa, que hay trabajo, pero en realidad no, sinceramente no está respaldado por nada, ya que si mañana todos decidimos que Bitcoin no vale nada, Bitcoin no vale nada. Y bueno, eso es lo que pasa con todos los demás activos del planeta. Chicos, nunca preguntéis en qué se respalda Bitcoin. Entonces puede ser este es mi segundo planteamiento, puede ser un firme candidato a suplantar el dinero fiduciario, si lo he dicho bien, no sé si lo he dicho bien, en un futuro. Fiduciario, sí. Fiduciario, sí. No sé si tiene que reemplazar al dinero fiduciario. Lo que ocurre históricamente es que un dinero bueno suele atraer la atención de la gente y desplazar al dinero malo. Un dinero bueno es un dinero que es más escaso que el dinero malo. No es que haya uno malo y otro bueno, es una cuestión relativa, ¿vale? No. Entonces, si tú tienes un dinero que es escaso y más difícil de conseguir que otro dinero, el primero será mejor que el segundo. Y históricamente lo que vemos es que la gente tiende, por naturaleza, a depositar sus ahorros en un dinero bueno. Es decir, que si tiene la posibilidad de poner sus ahorros en oro o en conchas, lo suele poner en oro, ¿vale? Entonces, Bitcoin en sí mismo no tiene por qué reemplazar a las monedas fiduciarias o las monedas fiat de los países. Lo que sí que pasa es que Bitcoin compite con los demás activos que se usan como almacén de valor. Es decir, si tú tienes los ahorros en euros, igual no tiene sentido porque tienes tu dinero en un activo que es inflacionario y cada vez vale menos. Si lo pones en bonos, ahora tienes un problema, pues no tienes rentabilidad. Si lo pones en oro, históricamente es lo que te ha permitido mantener el valor de tu dinero. Pero ahora que compite con Bitcoin, no está funcionando tan bien. Si lo pones en bolsa, esto explica un poco por qué la bolsa lleva tantos años subiendo, sobre todo la americana, y es que se usa un poco como activo de refugio, como activo de preserva del valor. Entonces, Bitcoin compite con otros activos, como digo, primero con el oro y luego con la bolsa y luego con los bonos. Y lo que hará es simplemente atraer valor de esos otros activos hacia él. Y esto no tiene por qué reemplazar a las monedas fiat. Lo que tiene sentido es crear lo que tiene sentido es que surja una capa por encima, o bueno, por debajo en este caso, de Bitcoin, que sirva para transaccionar en el día a día. O sea, lo de pagar cafés con Bitcoin, eso no tiene por qué pasar. Lo que puede pasar con una capa como Lightning o algo de eso, puede pasar, pero no tiene por qué. Podemos usar tranquilamente. Podemos usar tranquilamente euros, pero que estén respaldados por Bitcoin. Como estaba antes la moneda respaldada por el oro. Y si no tienes una moneda respaldada por Bitcoin, entonces te expones a que las personas tiendan a dejar su dinero en una moneda que sí que está respaldada por Bitcoin o directamente en Bitcoin. Y también quería preguntarte sobre las criptomonedas, si son muy fáciles de manipular o al contrario, son más difíciles. Porque por lo que he visto, las acciones que ha hecho Elon Musk de poner la de Doge en el cohete, en las alas del cohete, y por eso ha subido, o que hizo el famoso tweet ese de las criptomonedas y también subieron. ¿Son más fáciles de manipular las criptomonedas, los bitcoins? ¿O son igualmente que las mismas acciones de la bolsa? No sé si me he explicado. Sí. A ver, son un activo como cualquier otro. Lo que es verdad es que, como tienen un carácter global, están expuestas están en mercados 24 horas que no tienen, digamos, límites. Pues digamos que lo que se ve en otros mercados, en otros activos, en este caso se ve amplificado, ya que cualquiera puede actuar sobre
sobre la información, ¿no? Y en el caso de Dodge o lo que sea, lo que vemos es simplemente lo que pasa en un chicharro cuando alguien habla de dicho chicharro. O sea, si Elon, en lugar de decir lo de Dodge, hubiese dicho que iba a comprar, que se iba a comprar una empresa española, no sé, Iberdrola, para enchufar a sus Teslas, lo que habría pasado es que la acción de Iberdrola habría subido. De la misma manera, si Elon se pone a hablar de Dodge, pues la acción de Dodge, bueno, el token de Dodge empieza a subir. ¿Qué pasa? Que además en este caso nos encontramos con que la liquidez de ese activo es muy pequeña. Es decir, que no es el típico activo, bueno, ahora más porque es más grande, claro, después de estas subidas, pero cuando empezó toda esta movida, Dodge era muy pequeñito y tenía un volumen muy bajo. Entonces, a nada que 5 personas o 10 personas comprasen 10.000 euros en Dodge, pues lo subían un 50 o un 60%. Entonces, claro, si tú tienes al tío uno de los tíos más influyentes del planeta hablando en Twitter, que es de forma global, sobre un activo que es bastante ilíquido y que todo el planeta puede comprar, pues, pues digamos que tienes todos los ingredientes para crear pues unos movimientos bastante exagerados dentro del precio de este token. Pero es como otro chicharro cualquiera, solo que este concretamente está más expuesto a estos movimientos simplemente pues por sus condiciones de liquidez y por ser un activo global. Y esto no se puede regular. A mí me hace gracia el tema este. A ver, esto no lo escuche luego mi padre, ¿no? Pero suele ser mi padre que me pregunta estas cosas. Me hace gracia que me dice, no, pero claro, ahora Elon Musk te viene, te compra el 30% de todo el Bitcoin que exista, que es una burrada, o sea, ni de coña, ¿no? Pero te compra el 30% de Bitcoin, lo vende de golpe y el precio de Bitcoin se desploma. Y es a raíz de estas concepciones que la gente tiene que piensa que Bitcoin no tiene nada de valor, que es muy arriesgado, que sigue siendo arriesgado, ¿no? Pero claro, te paras a pensar y dices, joder, y esto con el Nasdaq es igual. O sea, quiero decir, tú ahora, si tuvieses suficiente dinero, compras el 30% del Nasdaq, lo vendes de golpe y el Nasdaq también se desploma. Pero ¿entiendes? Claro. Está ahí un poco la cosa de si Bitcoin acaba creciendo lo suficiente, dejará de ser tan volátil. Si además, ahora mismo es 1 trillón ya. O sea, no es tan fácil comprar. No, ya, por eso mismo, que es un poco, o sea, ese argumento que la gente a veces me dice de, no, es que si luego la gente lo compra y lo vende se desploma. Con Bitcoin no es tan fácil. No es tan fácil. No, 300.000 millones no tiene todo el mundo ahí. Pero ¿no hay algún organismo que lo regule? Igual que la Comisión Nacional de Mercado de Valores aquí en España. No. Los Illuminatis. No, es un mercado, es digamos el máximo exponente de mercado libre. 24 horas abierto y sin ningún tipo de regulador. Es decir, no es como la bolsa que si de repente algún activo sube un 30% lo paran para ver qué pasa y que hagan no sé qué y al día siguiente ya veremos, sale a subasta. No, esto es 24 horas. Todo el rato y nadie puede frenarlo. Entonces, ¿eso qué es? ¿Mejor o peor? Porque yo sí que lo veo que es muy propenso a que alguien, un tío que tenga mucho poder, mucha influencia, lo controle como le salga de las narices. Define controlar, porque... El valor que se le otorga. Bueno, pero es que el valor, claro, ese es el tema. El valor que se le otorga, o sea, el valor de Bitcoin ahora mismo son $49.900, ¿vale? Entonces, eso es el valor que tiene ahora mismo, el precio que tiene ahora mismo. Si tú quieres controlarlo, podrías, sí, ponerte a comprar mucho y con la idea de luego, no sé, venderlo, entiendo. Pero si tú te vas a comprar mucho en un momento en el que la gente está vendiendo, entonces igual estás gastando mucho dinero para luego acabar vendiendo más abajo. Uh-huh. Y si lo haces bien y compras mucho y la cosa sube y luego lo intentas vender y la gente te lo compra, pues bueno, pues has hecho una buena inversión, pero no quiere decir, o sea, no quiere decir que tú estés a los mandos del precio de Bitcoin. Habrá personas y habrá sí carteras que puedan tener un impacto importante sobre el precio. Pero como pasa en cualquier activo, si tú te pones a comprarlo mucho, pues sube mucho de precio. No obstante eso, a Bitcoin le da igual. O sea, el Excel, ese que explicaba antes de transacciones, va a seguir funcionando igual. O sea, no influye el precio de Bitcoin, al menos en ese sentido,
en que la blockchain de Bitcoin siga haciendo lo que hace, que es mover, transferir dinero de una persona a otra en cualquier momento, 24 horas, o sea, en cualquier momento y en cualquier lugar. Aquí la A mí me información gustaría hacer- privilegiada, la información privilegiada la tendrían los mineros de datos de Bitcoin, por ejemplo. Serían los Pero únicos información que contarían privilegiada, ¿sobre qué? de los Bitcoins. No sé si Es que, funciona como la es bolsa. que, no, a ver, es que el tema es que sobre Bitcoin, o sea, información privilegiada, por ejemplo, podría haber sido, o sea, podría ser saber que Elon ayer iba a decir eso. Cuando ejemplo. Elon ayer hace el anuncio Bueno, de claro. que. Pero ahí la información privilegiada la tiene Elon pero, Y poco pero más. no la tiene. Claro, no la tiene nadie más. Entonces, no, ahí los mineros no saben nada. O sea, Bitcoin, digamos que es un producto cerrado que no depende de nada. O sea, Bitcoin lo único que es bloque tras bloque y transferencias. O sea, en realidad no tiene nada más. Es un Excel donde se ponen transferencias de unas personas a otras. Yo te mando una transferencia, aparece en el bloque. Tú me mandas a mí una transferencia, aparece en el bloque. O sea, no hay. Y si de repente un minero decide que va a dejar de minar, pues bueno, pues deja de minar. Minará otro. Pero en realidad no influye. O sea, no pasa nada. Así que digamos que de repente no va a haber un anuncio de ahora Bitcoin se mete a Proof of Stake, o Bitcoin va a hacer como Ethereum, o Bitcoin va a dejar de hacerlo de Ethereum. O sea, eso no va a pasar porque no hay alguien que esté a los mandos de decidir qué es lo que pasa con Bitcoin. Lo de Bitcoin ya está cerrado, o sea, no va a pasar nada. Otra preocupación puede ser que el código sobre el que funciona y tal pueda ser alterado o algo así, o que se hackee y tal. ¿Cómo ves ese Sí, tema? sí, de hecho, había un problema en el código, claro, esto es código, y había un problema que se descubrió al principio, bueno, al principio, como en 2010 o así, un problema que permitía crear más bitcoins de las que se debían crear. Y nada, se encontró el agujero en el código y se arregló y ya está. Al final, cómo funciona esto es que tú cambias el código, puedes cambiarlo, y luego depende de los usuarios que ese código se use o no. O sea, ahora Claro. mismo esto es una red descentralizada donde yo, por ejemplo, tengo mi nodo y yo puedo decidir qué Bitcoin uso. Si de repente mañana crean un código de Bitcoin diferente y lo lanzan, que lo han hecho, pues por ejemplo Doge es un fork de Bitcoin. Doge es como Bitcoin, solo que cambiaron un par de cosas y lo lanzaron. Y la gente decidió no usarlo, seguir usando Bitcoin. Entonces, al final lo que importa es qué decide la gente. Y como tiene que ser toda la gente la que decida, es muy complicado meter un cambio que perjudique a la red. Pues si tú metes un cambio que perjudica a todos, pues claramente todos no lo van a aceptar. Por eso es un tema de incentivos. Por eso no hace falta que esté nadie a los mandos. Porque si tú creas algo que va a perjudicar a la red de Bitcoin, es decir, si tú mañana dices, oye, en lugar de 21 millones, vamos a cambiar el código y que es 50 millones. Pues a los que tienen un nodo de Bitcoin y a los que tienen Bitcoin no les va a gustar la idea, porque ellos tienen Bitcoin ya, porque van a aceptar la inflación. Entonces no lo aceptan, ellos siguen con su Bitcoin y ya está. Y como la mayoría lo que hace es velar por sus intereses, esa mayoría lo que hace es que impone, digamos, sus preferencias frente a los demás. Y como la mayoría siempre se impone en el sentido de que se va siempre a favorecer lo que mantiene a Bitcoin como está, pues eso da seguridad a los que no tienen Bitcoin de participar en Bitcoin y no en otra cosa que pueda ser alterada mañana. Pero sí, el código es un código como otro cualquiera. Si tú mañana si mañana se encontrase, por ejemplo, un problema y se solucionase con el código, todo el mundo aceptaría ese cambio porque beneficiaría a todos. Entonces, por ejemplo, ahora se está votando lo de Taproot, que es un cambio en las transacciones en Bitcoin, ¿vale? Un cambio en las transferencias que cambia un poco cómo se señalizan estas transferencias. Y eso es un cambio que a la mayoría de los participantes de Bitcoin les interesa o les parece interesante. Entonces harán ese cambio una semana de estas y entonces la mayoría de nodos de Bitcoin pasarán a usar Taproot cuando antes usaban otro sistema. Pero bueno, lo acepta la mayoría porque beneficia a la mayoría. Si fuese al revés y perjudicase a la mayoría, pues no lo aceptaría. De hecho, esto pasó y fue muy interesante de ver en 2018 cuando se decidió, bueno, cuando un grupo de personas con mucho Bitcoin y mucho poder decidieron que sería buena cosa el cambiar el tamaño de los bloques. Es decir, cambiar el tamaño de las celdas y decidir que cupiesen muchas más transferencias, ¿vale? Dentro de una celda. Sin meterme en la importancia de esto o no importancia y las razones de ello,
Lo que es clave aquí es que un grupo de personas, muchas personas, lo sé, muchas personas, decidieron cambiar el código de Bitcoin para crear esos bloques más grandes. Y usaron toda su influencia, todo su dinero para promover este cambio. Y lo lanzaron, esperando que la gente lo aceptase. Esto es Bitcoin Cash. Cuando lanzaron Bitcoin Cash, es decir, ese cambio que hacía esos bloques mayores, la gente decidió no hacer, o sea, la gente que no eran los que tenían poder ni nada de eso, simplemente pues, particular en su casa, decidió que eso de cambio no les beneficiaba y siguieron con el código original, con Bitcoin. Y así nació Bitcoin Cash, que ahora mismo pues, es una ínfima parte de lo que es Bitcoin. Pero sí, eso fue simplemente un momento en el cual gente poderosa con mucho Bitcoin decidieron hacer un cambio, es decir, decidieron tratar de imponer sus preferencias frente a todos y todos dijeron que no. Y eso fue, digamos, una prueba de fuerza de lo descentralizado que es Bitcoin. Es decir, que no importa que mañana Elon diga, oye, pues no me gusta Bitcoin, vamos a pasarlo a un sistema que mine solamente con margaritas y nadie le haría caso. Bien, eso me gusta. Pues bastante interesante. Ya nos estamos quedando sin tiempo, así que creo que podríamos cortar por aquí. Yo Pero- creo que pero- habrá que comprarse un par de Bitcoin, ¿no, David? Bueno, si acaba subiendo, que por ahora mis predicciones, mis estudios, mis estudios dicen que sí, pues hombre, habrá que comprar, ¿no? A ver si convencemos al presidente, a ver si nos compra un par. Sí, yo creo que sí. Pero, Alberto, un placer haberte tenido con nosotros, la verdad. Gracias por Y resolver las dudas. Resolverme sí. las dudas, que tenía muchas. Y como seguramente quedarán más, tanto a Adrián como a mí, como seguramente a la gente que nos escuche, si te parece bien, en un futuro no descarto que sea más cercano que lejano, te podemos volver a invitar si te apetece volver a hablar y continuar hablando de este tema, que es bastante interesante. Sí, yo encantado. Todas las preguntas que tengáis, yo feliz de responderlas aquí. Al final, o sea, lo que me gusta un poco de lo de hoy es que también la audiencia que tenéis creo que es la que más, bueno, a la que más importa llegar, porque, bueno, entiendo que sois universitarios, que sois gente joven, que tenéis una mente más abierta que la que puede tener personas más mayores, más, digamos, influenciadas por el sistema actual y que pueden ver en esto la salida al sistema que ahora mismo digamos que no les ofrece demasiadas oportunidades, ya que si tú quisieras mantener tu energía, es decir, mantener tus ahorros en el tiempo, pues no tienes un montón de opciones geniales, porque tienes o una bolsa muy alta, o bonos que no te dan rentabilidad, o dinero que se deprecia. Entonces, creo que... Y los inventamientos, la salida de la pobreza. Sí, es verdad, no, esa sería la pobreza. O sea, digamos, una oportunidad de participar en algo que lo único que va a hacer es acumular energía, es decir, ahorro de más y más personas. Simplemente porque las alternativas no son buenas. Y estáis si estáis ahora saliendo de la universidad, francamente os encontráis un percal que no es envidiable. El que yo me encontré no me pareció genial, pero el vuestro, francamente, tampoco es una maravilla. No Así es para que nada alentador. sí, ¿no? yo creo que es importante tener en cuenta. Bueno, es importante entender cómo es el dinero, entender qué es el dinero y decidir de acuerdo a esto. El problema que tenemos en muchos casos y el problema que yo me encuentro con gente de mi edad y bueno, gente más mayor es que viven en un sistema que todavía no entienden. Llevan años usando el dinero y no saben de dónde viene ese dinero, la importancia de ese dinero, las repercusiones de la inflación. Viven totalmente ajenos a esto y todos los días se levantan a trabajar, dedican un montón de esfuerzo en ganar euros para luego ver cómo esa energía, ese ahorro se pierde por culpa ajena a ellos. Entonces, a mí me parece importante que se le preste más atención a esto, pues la alternativa es empobrecerse y vivir una vida peor. Pues con este mensaje, bastante que te da que pensar y a mí me ha gustado bastante. Pues con este mensaje ya no nos despedimos y pues nada, hasta el siguiente programa. Y bueno, no olvides decir que nos sigan en redes y que sigan al podcast de Alberto. Y De verdad, el podcast de Alberto, escuchadlo porque
de verdad, no tiene pérdida. A mí me encanta y sé que a más de uno le va a encantar. Es súper interesante. Sí, muchas gracias. Sí, es un podcast sobre Bitcoin y también si me quieren preguntar lo que sea en Twitter soy bastante activo, @alberto_mera. Fuera de Twitter es más complicado. Te lo pongo por aquí el usuario. Muchas gracias. ¿Despides el programa, David? Qué bonito ha quedado. Me ha gustado mucho. Joder, hacía tiempo que no tenemos un programa tan interesante, Adrián. Sí, además 1 hora y 11 minutos. Yo creo que es el más largo hasta la fecha. Menos mal. Joder, ya. O sea, joder, me alegra Se que quedó por cosas fin. en el tintero, ¿eh? Sí, es impresionante. No, de verdad, Alberto, o sea, tú debes de estar. Que me queda sin tiempo. Es que tengo una llamada ahora a las 6, que si no, yo seguiría aquí. Sí, no, cuando quieras vete, pero es que de verdad queremos darte las gracias porque es que es el primer programa así que sale como también, ¿sabes? Pauline. Bueno.